En las antiguas tierras de Toledo, donde el viento susurra secretos de siglos pasados y las piedras guardan memorias de épocas olvidadas, una historia extraordinaria estaba a punto de develarse. Una viuda solitaria, olvidada por el tiempo y la fortuna, marcada por décadas de trabajo incansable y pérdidas incontables, recibió una herencia que parecía más una carga que un regalo. Los vecinos la miraban con una mezcla de compasión y curiosidad, mientras ella, con determinación silenciosa, se aferraba a lo que muchos consideraban una causa perdida. Nadie podía imaginar que bajo el polvo y abandono de aquella modesta chacra en las sierras de Toledo, entre muros desmoronados y techos a punto de colapsar, dormía un tesoro que cambiaría para siempre no solo su destino, sino la historia misma de la región, e incluso el entendimiento del Renacimiento español. El descubrimiento valorado en $1.800.000, que desataría el interés de historiadores, arqueólogos y coleccionistas de todo el mundo, comenzó con la curiosidad de un simple gato, un animal de compañía que muchos considerarían insignificante, pero que resultó ser la pieza clave en esta asombrosa historia. Este hallazgo nos revela que a veces la riqueza más grande se esconde en los lugares más insospechados y que la vida puede cambiar en un instante cuando menos lo esperamos, transformando la desesperación en esperanza y la pobreza en abundancia. Si estás viendo este video desde la comodidad de tu hogar, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias asombrosas como esta que desafían nuestra comprensión de lo posible y lo imposible. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas hoy. Así que déjanos un comentario mientras te sumergimos en esta increíble historia de descubrimiento, redención y el poder transformador de la perseverancia frente a la adversidad. María Dolores Vega había conocido la abundancia solo a través de las historias que su difunto esposo le contaba sobre familias para las que habían trabajado en su juventud. A sus 65 años, las arrugas profundas en su rostro contaban la historia de una vida de trabajo incesante y sacrificios que parecían no tener fin. Su cabello, completamente blanco y recogido en un moño austero, enmarcaba unos ojos oscuros que, a pesar de las dificultades, conservaban destellos de una fortaleza interior inquebrantable. Viuda desde hacía 5 años, cuando su amado Ramón sucumbió a una enfermedad pulmonar después de décadas trabajando en la construcción, María Dolores sobrevivía con una pensión mínima en un pequeño apartamento de apenas 40 metros cuadrados en las afueras de Talavera de la Reina, una ciudad cercana a Madrid. El apartamento, situado en el tercer piso de un edificio sin ascensor, representaba una lucha diaria para sus rodillas artríticas, un recordatorio constante de una vida dedicada al trabajo físico. Sus manos, ásperas y marcadas por décadas de limpiar casas ajenas, fregando suelos y lavando ropa que nunca sería suya, ahora apenas le permitían sostener la carta oficial que había llegado inesperadamente aquella mañana de enero, una carta que cambiaría su destino de maneras que no podía imaginar. Por la presente se le notifica que ha heredado la propiedad rural ubicada en las coordenadas adjuntas, en las sierras de Toledo, anteriormente perteneciente a su tío tercero, don Alonso Vega Montero, fallecido sin descendencia directa. Como pariente más cercana localizada por nuestro bufete, los derechos sobre dicha propiedad le corresponden legalmente según consta en el testamento adjunto. María Dolores leyó y releyó el documento, incrédula. En sus manos temblorosas, el papel oficial con sellos notariales parecía una broma cruel, un error burocrático que pronto sería rectificado. Apenas recordaba a aquel tío lejano, un hombre excéntrico y solitario del que la familia hablaba poco, generalmente en susurros y con expresiones que oscilaban entre la preocupación y cierto desdén.
En los pocos recuerdos que conservaba de su infancia, el tío Alonso aparecía como una figura alta y delgada, siempre vestido de oscuro, que traía libros extraños como regalos en las raras ocasiones en que visitaba a la familia. La noticia llegó como una broma cruel del destino. Heredar una chacra abandonada a su edad, cuando apenas podía mantenerse a sí misma y a Felino, el gato atigrado de ojos ambarinos y personalidad independiente que había adoptado 3 años atrás, cuando lo encontró hambriento en un contenedor de basura. El animal, que en un principio parecía desconfiar de todo contacto humano, se había convertido poco a poco en el único compañero constante en sus últimos años, el único ser vivo que la esperaba al regresar a casa, que la recibía con un ronroneo suave y se acurrucaba junto a ella en las noches frías, cuando la calefacción deficiente del apartamento no bastaba para mantener a raya el frío del invierno castellano. «Es una ruina, señora», le advirtió el abogado, un hombre de mediana edad, con gafas de montura metálica y un traje gastado que delataba un bufete de poca monta, cuando finalmente pudo reunir el dinero para el autobús que la llevaría a conocer su herencia en febrero de 2024. Sus ojos, al repasar los documentos, mostraban una mezcla de compasión profesional y resignación. Nadie ha vivido allí en décadas. La casa principal está prácticamente derruida, el tejado colapsado en varias secciones, y la tierra ha estado sin cultivar desde los años 80, según los registros municipales. Probablemente le costará más mantenerla que lo que vale. Los impuestos atrasados son mínimos gracias a algún arreglo que hizo su tío con el ayuntamiento, pero cualquier reforma requeriría una inversión considerable. Debería considerar venderla, aunque dudo que encuentre comprador en el estado actual del mercado inmobiliario rural. María Dolores escuchó el consejo en silencio, su rostro impasible, ocultando el torbellino de emociones contradictorias que la embargaban. Por un lado, la decepción de que su herencia fuera solo otra carga, otro problema que enfrentar en la recta final de su vida. Por otro, una extraña sensación de posibilidad, de cambio, después de años en los que cada día se había fusionado con el anterior en una monotonía gris de subsistencia. La propiedad se encontraba en lo más profundo de las sierras de Toledo, en un valle olvidado donde el tiempo parecía haberse detenido en algún momento del siglo pasado. Alejada de las rutas turísticas y de las carreteras principales que conectaban los pueblos de la zona, la chacra era prácticamente inaccesible durante los meses de invierno, cuando las lluvias convertían los caminos de tierra en lodazales impracticables. El camino de tierra que conducía a la propiedad estaba prácticamente borrado por la vegetación autóctona que había reclamado su territorio. Encinas centenarias, jaras, romero silvestre y tomillo que impregnaba el aire con su aroma intenso con cada paso que aplastaba sus pequeñas hojas. Cuando finalmente el viejo taxi que había contratado desde el pueblo más cercano no pudo avanzar más por el sendero cada vez más estrecho e irregular, María Dolores tuvo que caminar casi 1 kilómetro cargando su maleta desgastada de polipiel descolorida y la jaula transportadora donde Felino maullaba con inquietud, protestando por el movimiento constante y el terreno accidentado que hacía que su refugio temporal se balanceara precariamente. «Hasta aquí puedo llevarla, señora», se había disculpado el taxista, un hombre mayor con rostro curtido por el sol. «El coche no pasa por ese tramo, se quedaría atascado seguro. ¿Está segura que quiere que la deje aquí? Esta zona está muy aislada. No hay cobertura de móvil ni nada cerca». María Dolores le había asegurado que estaría bien, pagándole con parte de sus escasos ahorros y observando con cierta aprensión cómo el vehículo daba la vuelta y desaparecía entre una nube de polvo rojizo, dejándola completamente sola, con su gato, su maleta, y una sensación creciente de que quizás estaba cometiendo el mayor error de su vida.
El silencio que la rodeaba era absoluto, interrumpido solo por el canto ocasional de algún pájaro y el susurro constante del viento entre los árboles. Un silencio que, para alguien acostumbrado al ruido constante de la ciudad, resultaba casi ensordecedor en su intensidad. A lo lejos pudo distinguir finalmente lo que debía ser su propiedad, una estructura de piedra parcialmente oculta por la vegetación salvaje, como una isla de construcción humana en un mar de naturaleza descontrolada. La primera visión de su herencia fue aún más desalentadora de lo que había anticipado, tras las advertencias del abogado y el taxista. Una casa de piedra de 2 plantas, cuyo techo se había desplomado parcialmente, con ventanas sin cristales que parecían cuencas vacías en el rostro decrépito de la construcción. Las paredes, aunque construidas con la piedra resistente característica de la región, mostraban grietas preocupantes y zonas donde el mortero se había desprendido completamente, dejando espacios entre los bloques por donde crecían pequeñas plantas oportunistas. Un granero lateral que parecía a punto de colapsar con la próxima tormenta se inclinaba peligrosamente hacia un lado, sostenido aparentemente solo por la enredadera que había crecido a su alrededor como un abrazo vegetal. Y extendiéndose más allá de las construcciones, varias hectáreas de tierra que la naturaleza había reclamado como suyas después de décadas de abandono. Lo que alguna vez debieron ser campos de cultivo, ahora era un mosaico de vegetación salvaje, salpicado aquí y allá por árboles frutales asilvestrados que nadie había podado en generaciones. Un pequeño huerto, sorprendentemente, mostraba signos de haber sido cultivado en un pasado no tan lejano, con hileras todavía distinguibles bajo las malas hierbas, y algunos tomates silvestres que habían conseguido perpetuarse por sí mismos. Pequeñas manchas rojas entre el verde dominante que ofrecían un toque de color y un atisbo de esperanza en aquel panorama de abandono. Para cualquier persona razonable, aquello representaba solo trabajo y gastos, un proyecto imposible para alguien con recursos limitados y edad avanzada. Pero para María Dolores, que nunca había poseído más que objetos de segunda mano y había vivido toda su vida en casas alquiladas, siempre con el temor de una notificación de desalojo, aquellas ruinas representaban algo que jamás había tenido, un lugar propio, un pedazo de tierra que nadie podía arrebatarle, donde las decisiones, para bien o para mal, serían exclusivamente suyas. «Será nuestro hogar, felino», susurró mientras abría la jaula transportadora y el gato salía cauteloso a explorar su nuevo territorio, olfateando con curiosidad el aire cargado de aromas desconocidos para un animal urbano. «No tenemos otro lugar al que ir. Y aquí, al menos, no hay vecinos que se quejen de tu maullido, ni caseros que amenacen con echarnos por tener un animal, ni escaleras que mis rodillas ya no pueden subir. Aquí podré morir en paz, bajo mi propio techo, por desvencijado que esté». Aquella primera noche, durmió en el único rincón de la casa donde el techo aún permanecía intacto. Una pequeña habitación en la planta baja que debió ser un despacho o sala de estar, a juzgar por los restos de una librería empotrada en una pared y una chimenea de piedra ennegrecida por décadas de uso. Usando su abrigo como manta improvisada y su maleta como almohada incómoda, observó a través del hueco que alguna vez fue una ventana cómo el cielo se transformaba lentamente, pasando del azul intenso del atardecer al índigo profundo, salpicado de estrellas, más estrellas de las que jamás había podido ver en la ciudad. La luz de la luna llena se filtraba por los agujeros del tejado y entre los resquicios de las paredes agrietadas, creando patrones fantasmagóricos en el suelo polvoriento, mientras el viento silbaba entre las grietas con un lamento que parecía contar historias de los que habían habitado aquellas paredes antes que ella. Felino se había adaptado con sorprendente rapidez a su nuevo entorno.
Después de una exploración inicial cautelosa, el gato había salido a cazar y había regresado al anochecer con un pequeño ratón que depositó orgulloso a los pies de su dueña como ofrenda, antes de acurrucarse junto a ella para compartir el calor de sus cuerpos en la noche fría. María Dolores lo acarició distraídamente mientras contemplaba su situación, dividida entre el miedo a lo desconocido y una extraña sensación de paz que no había experimentado en años. Aquí no había facturas pendientes que la despertaran con angustia en mitad de la noche, ni vecinos ruidosos, ni el estrés constante de una vida urbana para la que nunca se había sentido realmente preparada. Quizás esto no sea tan malo después de todo, murmuró para sí misma, mientras el cansancio finalmente la vencía, sumiéndola en un sueño profundo y reparador, como no había tenido desde la muerte de su esposo. Los primeros días en la chacra fueron un constante recordatorio de la magnitud de la tarea que tenía por delante. María Dolores despertaba antes del amanecer, impulsada por años de hábito laboral y por el frío penetrante que se colaba por cada grieta de la vieja construcción, haciendo que sus huesos dolieran con una intensidad que le recordaba su edad. A pesar del dolor, dedicaba cada minuto de luz a intentar hacer habitable aquel lugar, moviéndose con una determinación que desmentía sus limitaciones físicas. Con herramientas oxidadas que encontró en el granero, un martillo con el mango astillado, un serrucho de dientes desafilados, un destornillador de cabeza plana que parecía haber sido utilizado también como cincel, aseguró parcialmente el techo sobre su dormitorio improvisado, clavando tablones rescatados de otras partes de la casa para cubrir los agujeros más grandes. Cada golpe de martillo reverberaba en sus brazos cansados, pero también en su espíritu, como una afirmación: «Estoy aquí, este lugar es mío, no me rendiré». Las mañanas las dedicaba a limpiar décadas de polvo y telarañas de los rincones accesibles, utilizando trapos viejos y agua de un pozo cercano que milagrosamente aún funcionaba, proporcionando agua fresca, aunque con un ligero sabor mineral. El agua tenía que ser transportada en cubos desde el pozo hasta la casa, un trayecto de unos 50 metros que se hacía interminable con cada viaje, pero que María Dolores afrontaba como un ejercicio necesario, una prueba diaria de su resolución. Las tardes, mientras el sol aún calentaba lo suficiente para trabajar al aire libre, las pasaba arrancando hierbas que crecían entre las baldosas agrietadas del suelo, intentando recuperar lo que alguna vez debió ser un patio interior. Entre la vegetación invasora descubrió los restos de lo que parecía haber sido un pequeño jardín, rosales silvestres que habían sobrevivido contra todo pronóstico, lavanda que crecía en matas desordenadas pero fragantes, e incluso un limonero pequeño pero resistente que, increíblemente, mostraba algunos frutos verdes. Cada descubrimiento, por pequeño que fuera, alimentaba su determinación. Cada piedra que colocaba de nuevo en su lugar, cada tabla que aseguraba, cada rincón que limpiaba, era una victoria personal contra el abandono y la desesperanza que había marcado gran parte de su vida. El pueblo más cercano, San Martín de Montalbán, un municipio de apenas 800 habitantes, quedaba a 5 kilómetros de distancia por un camino que serpenteaba entre colinas cubiertas de encinas y olivos silvestres. Una vez por semana, María Dolores emprendía el trayecto a pie, partiendo al amanecer con una mochila vacía que regresaría llena con los suministros básicos que podía permitirse: harina, arroz, legumbres, algo de fruta y una lata ocasional de atún para felino, un lujo que se permitía a costa de reducir su propia dieta. En el pueblo, la presencia de la recién llegada había despertado toda clase de especulaciones. Las primeras semanas, las conversaciones se detenían abruptamente cuando ella entraba en la tienda de ultramarinos, y las miradas la seguían
mientras recorría los estrechos pasillos, seleccionando cuidadosamente los productos más económicos, calculando mentalmente cada céntimo para no exceder su presupuesto limitado. Los pocos habitantes la miraban con una mezcla de curiosidad provinciana y compasión mal disimulada cuando bajaba a comprar suministros básicos con el poco dinero que le quedaba de su modesta pensión. Las mujeres mayores cuchicheaban entre ellas, haciendo comentarios que creían discretos, pero que resonaban claramente en el pequeño establecimiento. ¿Has visto a la nueva? Dicen que heredó la chacra de los Vega, esa que lleva abandonada desde que tengo memoria. Pobrecilla, ¿no sabe que ese lugar está maldito? Nadie ha prosperado allí en generaciones. A su edad, viviendo sola en medio de la nada, sin luz ni agua corriente, no durará ni un mes. La loca de la chacra abandonada, la llamaban a sus espaldas, un apodo que pronto se extendió por todo San Martín y que llegaba a sus oídos con frecuencia, a pesar de los intentos bien intencionados, pero torpes de algunos por ocultárselo. Sin embargo, María Dolores mantenía la dignidad intacta, como lo había hecho toda su vida frente a las dificultades. Caminaba con la espalda recta a pesar del dolor en sus articulaciones. Vestía con pulcritud a pesar de la precariedad de su guardarropa y respondía a los comentarios directos con una cortesía formal que ocultaba cualquier rastro de ofensa. Mi tío vivió allí toda su vida. Respondía con firmeza cuando algún vecino se atrevía a sugerirle que abandonara aquel proyecto imposible, que vendiera la propiedad por lo que pudiera sacar y regresara a la ciudad, donde al menos tendría acceso a servicios básicos y atención médica. Vivió allí hasta los 93 años, según me han dicho. Si él pudo, yo también podré. La tierra conserva la memoria de quienes la habitan, y esa tierra ha sido de los Vega durante generaciones. No seré yo quien rompa esa cadena. Lo que no decía, lo que guardaba para sus reflexiones solitarias bajo el cielo estrellado, era que no tenía realmente alternativa. El poco dinero que había recibido tras la muerte de su esposo se había agotado hace tiempo. Su antiguo apartamento, con un alquiler que aumentaba año tras año mientras su pensión permanecía congelada, ya no era una opción viable. La chacra, con todos sus problemas y limitaciones, representaba su única oportunidad de independencia, su último refugio antes de convertirse en una carga para un sistema de servicios sociales ya sobrecargado, o peor aún, para unos sobrinos lejanos que apenas la conocían y que seguramente la recibirían por obligación más que por afecto. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera se permitía admitir completamente ante sí misma, es que cada noche, mientras contemplaba las estrellas a través de los agujeros del techo que aún no había podido reparar, María Dolores lloraba en silencio, dejando que las lágrimas rodaran libremente por sus mejillas surcadas de arrugas. Lloraba de cansancio físico, de soledad, de miedo ante un futuro incierto. Lloraba preguntándose si había cometido el error más grande de su vida al aferrarse a aquellas ruinas, si no estaría simplemente prolongando una agonía inevitable, si su determinación no sería más que el último acto de rebeldía de una mujer que se resistía a aceptar que su tiempo de luchar había pasado. Era el 10º día desde su llegada cuando ocurrió el primer indicio de que aquella chacra guardaba algo más que desolación. María Dolores había estado intentando despejar el acceso al sótano, una puerta de madera hinchada por la humedad que se resistía a todos sus esfuerzos. Exhausta tras horas de trabajo infructuoso, se sentó en el suelo polvoriento para descansar cuando notó que Felino no había aparecido en todo el día para su comida habitual. ¿Felino?, llamó con preocupación creciente, recordando las advertencias de los lugareños sobre los zorros y lobos que ocasionalmente bajaban de las montañas. El silencio que siguió hizo que su corazón se acelerara con angustia. Pasó las siguientes horas recorriendo la propiedad,
llamando desesperadamente a su único compañero. Cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos que en otras circunstancias habría considerado hermosos, el miedo se había convertido en resignación. Otro golpe, otra pérdida. Fue entonces cuando lo escuchó, un maullido débil y distante que parecía provenir de algún lugar bajo sus pies. María Dolores contuvo el aliento, temiendo que su mente le estuviera jugando una mala pasada. «¿Felino?», volvió a llamar, y esta vez el maullido fue más claro, definitivamente procedente de algún punto bajo la casa. Con renovadas energías impulsadas por la adrenalina, María Dolores regresó a la puerta del sótano. Utilizando una barra de hierro que encontró entre los escombros, atacó las bisagras oxidadas con una fuerza que no sabía que aún poseía. La madera crujió, resistió y finalmente cedió, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El olor a humedad y tierra que emanaba del sótano era abrumador. María Dolores encendió la pequeña linterna que siempre llevaba consigo y comenzó a descender con cautela, cada escalón protestando bajo su peso. El haz de luz apenas iluminaba un par de metros por delante, revelando paredes de piedra antigua cubiertas de moho y telarañas que parecían no haber sido perturbadas en décadas. «¿Felino?», llamó una vez más cuando llegó al fondo, y un maullido cercano le respondió desde un rincón especialmente oscuro. Dirigió la luz hacia la fuente del sonido y allí estaba su gato, sentado junto a lo que parecía ser un hueco en la pared. El felino no mostraba signos de angustia. Al contrario, parecía estar esperándola pacientemente, como si hubiera descubierto algo que quería mostrarle. «Me has dado un susto terrible», suspiró María Dolores acercándose. Pero entonces la luz de su linterna reveló algo que hizo que se detuviera en seco. El hueco de la pared no era natural. Alguien había removido varias piedras, creando un pasaje lo suficientemente grande para que un gato pudiera pasar, pero demasiado pequeño para un ser humano. Y más extraño aún, la pared en ese punto no parecía ser parte de la estructura original del sótano. El mortero que unía las piedras era diferente, más reciente que el resto, como si alguien hubiera construido esa sección posteriormente para ocultar algo. «¿Qué has encontrado, pequeño?», murmuró, acercándose para examinar mejor el hueco. Felino maulló nuevamente y, para sorpresa de María Dolores, se introdujo en la abertura y desapareció. El corazón de la mujer dio un vuelco, temiendo perderlo nuevamente. Pero antes de que pudiera reaccionar, el gato reapareció, y en su hocico traía algo, un pequeño trozo de tela que depositó a los pies de su dueña como un cazador orgulloso mostrando su presa. Con manos temblorosas, María Dolores recogió el objeto. A la luz de la linterna pudo ver que se trataba de un fragmento de tapiz antiguo, con hilos dorados entretejidos que, a pesar del tiempo y las condiciones, aún conservaban su brillo. El tejido mostraba lo que parecía ser parte de un escudo de armas, con un león rampante parcialmente visible. «Esto es», murmuró, incapaz de completar la frase mientras su mente intentaba procesar lo que estaba viendo. Aquel fragmento de tela no pertenecía a una prenda ordinaria. Su instinto, desarrollado a lo largo de años limpiando casas de familias adineradas, le decía que estaba sosteniendo algo valioso, algo histórico. Felino maulló nuevamente, como instándola a seguirlo, y María Dolores tomó una decisión. Si había un hueco en la pared, tenía que ampliarlo para ver qué había al otro lado. El fragmento de tapiz podía ser solo la punta del iceberg. Las siguientes horas transcurrieron en un frenesí de actividad.
Utilizando herramientas improvisadas, María Dolores trabajó metódicamente, retirando piedra tras piedra, creando una abertura lo suficientemente grande para poder pasar. El sudor empapaba su ropa, el polvo se acumulaba en su cabello y rostro, y sus manos sangraban por los cortes causados por las piedras ásperas, pero nada de eso importaba. Algo en su interior le decía que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Cuando finalmente la abertura fue lo suficientemente grande, María Dolores dirigió el haz de su linterna hacia el espacio que había revelado. Lo que vio la dejó sin aliento. No era simplemente una habitación oculta, era una cámara perfectamente conservada. Las paredes estaban recubiertas con madera oscura, tallada con intrincados motivos. El suelo, a diferencia del resto del sótano, estaba formado por baldosas de cerámica en un patrón geométrico que había resistido el paso del tiempo. Y en el centro de la habitación, iluminado por el haz tembloroso de su linterna, se encontraba un baúl. No era un cofre ordinario. Construido en madera de roble, ennegrecida por el tiempo, con herrajes de hierro forjado que, sorprendentemente, mostraban poco óxido. El baúl dominaba el espacio como un monumento silencioso. La tapa estaba decorada con el mismo escudo de armas que María Dolores había visto en el fragmento de tapiz. Un león rampante, un castillo, y lo que parecían ser olas de mar, todo ello rodeado por una inscripción en latín que no podía comprender. María Dolores avanzó lentamente como en trance, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Felino se había adelantado y ahora estaba sentado sobre el baúl, como un guardián ancestral que finalmente había cumplido con su deber de revelar el secreto. «¿Qué es esto?», susurró, su voz apenas audible en la quietud sepulcral de la cámara. «¿Qué hacías aquí, tío Alonso?». Con manos temblorosas tocó la superficie del baúl. La madera estaba fría al tacto, pero extrañamente no húmeda, como cabría esperar en un sótano. De hecho, toda la cámara parecía haber sido preservada de alguna manera contra la humedad y el deterioro, como si alguien hubiera tomado medidas especiales para proteger su contenido. La cerradura del baúl era una obra de arte en sí misma, un mecanismo complejo con lo que parecía ser un escudo de armas en miniatura. María Dolores intentó abrirla, pero estaba firmemente cerrada. No había llave a la vista, y forzarla podría dañar tanto el mecanismo como potencialmente el contenido. Exhausta pero electrizada por el descubrimiento, María Dolores decidió que necesitaba ayuda. No cualquier tipo de ayuda. Necesitaba a alguien que entendiera el valor histórico de lo que había encontrado. Alguien de confianza que pudiera aconsejarla sobre cómo proceder. Con el corazón latiendo aceleradamente, subió las escaleras del sótano, asegurando la entrada improvisada a la cámara secreta lo mejor que pudo. Pasó la noche en vela, alternando entre la incredulidad y la euforia, planificando su próximo movimiento mientras Felino dormía plácidamente a su lado, aparentemente satisfecho con su papel en el descubrimiento. Al amanecer, María Dolores tomó la decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. En sus visitas al pueblo, había notado una pequeña biblioteca municipal donde, según había oído, trabajaba un historiador local jubilado que documentaba la historia de la región. Si alguien podía ayudarla a entender el significado de su descubrimiento, tenía que ser él. Con determinación renovada, emprendió el camino hacia San Martín de Montalbán, dejando a Felino vigilando la casa y el secreto que ahora compartían. El historiador, don Manuel Serrano, era un hombre de 70 y tantos años, con una barba blanca perfectamente recortada y ojos que reflejaban una inteligencia aguda detrás de unas gafas de montura gruesa. Escuchó el relato atropellado de María Dolores con escepticismo inicial que fue dando paso a un interés genuino a medida que ella le mostraba el fragmento de tapiz que había guardado como prueba.
«Esto es extraordinario, señora», murmuró, examinando el tejido con una lupa que sacó del bolsillo de su chaleco. El león rampante con esta disposición específica y estos colores podría pertenecer a la familia Mendoza, una de las casas nobles más importantes de Toledo durante el siglo XVI. Pero necesitaría ver el baúl completo para estar seguro. Según las crónicas del archivo municipal, consultadas por don Manuel, la zona donde se encontraba la chacra de María Dolores había sido parte de un extenso territorio perteneciente a don Diego Hurtado de Mendoza, un noble que había servido como embajador para Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Don Diego era conocido por su extensa colección de manuscritos árabes y su patronazgo de artistas renacentistas. La familia Mendoza cayó en desgracia a finales del siglo XVI, explicó don Manuel mientras revisaba un tomo polvoriento de la historia local. Sus propiedades fueron confiscadas y redistribuidas. Existe documentación que sugiere que don Diego ocultó parte de su colección antes de ser arrestado, pero nunca se encontró nada sustancial. Un documento amarillento del archivo parroquial, fechado en 1584, mencionaba vagamente obras impías y tesoros terrenales escondidos por el hereje Mendoza en sus tierras del sur, pero no proporcionaba ubicaciones específicas. Si lo que ha encontrado está relacionado con la colección perdida de don Diego, continuó don Manuel con creciente entusiasmo, podríamos estar ante un descubrimiento de importancia nacional, posiblemente internacional. María Dolores escuchaba con una mezcla de asombro y preocupación. Por un lado, la posibilidad de haber encontrado un tesoro histórico era abrumadora. Por otro, temía las complicaciones que tal descubrimiento podría traer a su vida ya de por sí complicada. «¿Qué debo hacer?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Documentarlo todo antes de contactar con las autoridades», respondió don Manuel sin dudar. «Fotografías, medidas, descripciones detalladas y, sobre todo, mantenerlo en secreto hasta que sepamos exactamente qué es lo que tenemos entre manos». Esa misma tarde, don Manuel acompañó a María Dolores de vuelta a la chacra, cargando una mochila con cámaras, cuadernos, guantes de algodón y otras herramientas para la documentación apropiada del hallazgo. Al llegar, encontraron a Felino esperándolos en la entrada, como si hubiera estado montando guardia. El gato los guió hasta el sótano, comportándose de una manera que don Manuel encontró fascinante. «He oído historias sobre animales que detectan objetos antiguos o yacimientos arqueológicos», comentó mientras descendían las escaleras. «Algo en su sentido del olfato, quizás, o algún tipo de percepción que los humanos hemos perdido». La reacción del historiador al ver la cámara oculta fue todo lo que María Dolores podría haber esperado. El hombre se quedó literalmente sin palabras durante varios minutos, tocando reverentemente las paredes talladas y examinando el patrón del suelo con expresión de asombro. «Esto es extraordinario», murmuró finalmente. «La cámara en sí misma es una obra de arte». Este tipo de habitación secreta era típica en las casas de nobles que temían persecución durante la Inquisición. Un espacio para esconder objetos prohibidos, libros censurados, arte considerado herético, incluso personas en algunos casos. Pero fue el baúl lo que captó su atención completa. Don Manuel pasó casi una hora examinándolo sin siquiera intentar abrirlo, fotografiando cada ángulo, midiendo sus dimensiones, transcribiendo la inscripción latina que recorría el borde de la tapa. «Scientia potestas est in tenebris lucet», tradujo. «El conocimiento es poder y brilla en la oscuridad». Un lema apropiado para un hombre como don Diego, conocido por desafiar las restricciones intelectuales de su tiempo. El mecanismo de la cerradura era particularmente intrigante. No se trataba de una cerradura convencional,
sino de un complejo rompecabezas mecánico que requeriría entender su lógica interna para abrirlo sin dañarlo. Es un sistema de seguridad renacentista, explicó don Manuel, ajustándose las gafas para ver mejor. Extraordinariamente avanzado para su época. Forzarlo destruiría su valor histórico y posiblemente dañaría el contenido. Después de horas de documentación meticulosa, llegaron a la conclusión de que necesitaban ayuda especializada. Don Manuel contactó con un antiguo colega del Museo Arqueológico Nacional en Madrid, describiendo el hallazgo en términos generales sin revelar la ubicación exacta, siguiendo el consejo de cautela que él mismo había dado. La respuesta fue inmediata. Un equipo de expertos estaría dispuesto a viajar para examinar el descubrimiento, pero primero necesitaban más información para confirmar su autenticidad y relevancia histórica. Mientras esperaban, María Dolores y don Manuel continuaron investigando la historia de la propiedad. En los archivos municipales descubrieron que la chacra había cambiado de manos docenas de veces a lo largo de los siglos, pasando de nobles arruinados a campesinos afortunados, de la iglesia a particulares, en un patrón que parecía aleatorio, pero que, según la teoría de don Manuel, podría haber sido diseñado para ocultar la verdadera importancia del lugar. El tío Alonso compró esta propiedad en los años 50. Reveló un documento descolorido del registro de la propiedad. Pagó considerablemente más de lo que valía en aquel entonces, según esta tasación. ¿Cree que sabía lo que estaba comprando? ¿Que conocía el secreto? Preguntó María Dolores, pensando en aquel pariente lejano al que apenas recordaba. «Es posible», respondió don Manuel pensativamente. «O quizás encontró la cámara por accidente como usted y decidió proteger el secreto. Lo que me intriga es por qué no abrió el baúl, o si lo hizo, por qué lo dejó allí». A medida que pasaban los días, la noticia del descubrimiento comenzó a filtrarse en el pequeño pueblo, a pesar de sus esfuerzos por mantenerlo en secreto. Las visitas frecuentes de don Manuel a la chacra, los materiales que transportaba, todo generaba especulación. Pronto, María Dolores comenzó a notar cambios sutiles en la actitud de los vecinos. Las miradas de compasión habían sido reemplazadas por expresiones de curiosidad y, en algunos casos, de abierta codicia. «Han encontrado oro en la chacra abandonada», escuchó murmurar a un grupo de hombres cuando pasó por la plaza del pueblo para comprar provisiones. «Dicen que hay un tesoro de los moros enterrado allí», comentó la dependienta mientras le entregaba su cambio, estudiándola con ojos evaluadores como si intentara confirmar el rumor por su reacción. La situación tomó un giro preocupante cuando una noche María Dolores fue despertada por el sonido de cristales rompiéndose. Alguien había intentado entrar en la casa. El intruso huyó cuando ella encendió las luces, pero el mensaje era claro. El secreto ya no estaba seguro. Esa misma noche tomaron una decisión drástica. Utilizando una camioneta prestada por un sobrino de don Manuel, trasladaron el baúl a un lugar más seguro, la pequeña casa del historiador en el pueblo, donde podría ser vigilado constantemente mientras esperaban la llegada de los expertos de Madrid. El traslado fue una operación tensa. El baúl, que resultó pesar considerablemente más de lo que su tamaño sugería, tuvo que ser movido con extremo cuidado para no dañar sus delicados herrajes y mecanismos. Felino, curiosamente, insistió en acompañarlos, manteniéndose cerca del objeto como un guardián designado por el destino. Mientras tanto, la investigación sobre la familia Mendoza y su conexión con la chacra continuaba arrojando información fascinante.
Don Manuel desenterró un manuscrito de la Biblioteca Provincial que mencionaba que don Diego Hurtado de Mendoza había sido acusado no solo de poseer libros prohibidos, sino también de ocultar objetos paganos de gran valor traídos de tierras infieles durante sus misiones diplomáticas en Italia y el Imperio Otomano. Era un coleccionista compulsivo, explicó don Manuel, mostrándole a María Dolores un retrato del noble en un libro de historia. Manuscritos, monedas antiguas, esculturas clásicas, instrumentos científicos, cualquier cosa que considerara valioso para el conocimiento humano. Y estaba dispuesto a desafiar las restricciones de la Inquisición para preservarlos. Una semana después del descubrimiento inicial, llegó el momento que habían estado esperando. El equipo de expertos del Museo Arqueológico Nacional, encabezado por la Dra. Lucía Montalvo, una especialista en arte y artefactos del Renacimiento español, llegó a San Martín de Montalbán. La primera impresión del baúl dejó a la doctora Montalvo visiblemente impactada. «Es auténtico», declaró después de un examen preliminar. «Estamos ante un ejemplar extraordinario de ebanistería del siglo XVI, probablemente fabricado en Toledo o Sevilla. El escudo corresponde efectivamente a una rama específica de la familia Mendoza. Y los herrajes son excepcionales, posiblemente obra de un maestro morisco». El verdadero desafío, sin embargo, seguía siendo abrir el baúl sin dañarlo. La doctora Montalvo había traído consigo a un especialista en mecanismos históricos, el doctor Ricardo Vidal, quien pasó 2 días enteros estudiando la cerradura, tomando moldes en silicona de sus componentes visibles y consultando manuales especializados. «Es un sistema de encriptación mecánica», explicó finalmente el doctor Vidal, «basado en principios matemáticos desarrollados por eruditos árabes y adaptados por inventores renacentistas. No se abre con una llave convencional, sino con una secuencia específica de movimientos en estas pequeñas placas metálicas. Determinar la secuencia correcta requeriría análisis computarizados y consultas con especialistas en matemáticas históricas. El equipo decidió que lo más prudente era trasladar el baúl a las instalaciones del museo en Madrid, donde dispondrían de todos los recursos necesarios. Fue entonces cuando surgió la cuestión legal que María Dolores había estado temiendo. «Según la Ley de Patrimonio Histórico Español», explicó la doctora Montalvo con tono cauteloso, «cualquier hallazgo arqueológico o histórico de importancia debe ser declarado a las autoridades competentes. El objeto en sí podría ser considerado patrimonio nacional, lo que limitaría sus derechos sobre él». El corazón de María Dolores se hundió. En su imaginación, el tesoro representaba una oportunidad de transformar su vida, de asegurar una vejez digna después de décadas de privaciones. ¿Acaso el destino le había mostrado esta maravilla solo para arrebatársela? Don Manuel, percibiendo su angustia, intervino. «La ley también establece que el descubridor tiene derecho a una compensación», señaló. «Además, el baúl fue encontrado en propiedad privada, heredada legítimamente. Eso fortalece su posición legal». La conversación derivó en una discusión técnica sobre precedentes legales y procedimientos burocráticos que dejó a María Dolores abrumada y confundida. Al final, se acordó que el baúl sería trasladado a Madrid como un préstamo temporal para estudio, mientras los abogados del museo y un representante legal proporcionado pro bono por una fundación cultural que don Manuel conocía, trabajarían para proteger sus intereses. Durante las semanas siguientes, María Dolores se sintió atrapada en un limbo. Por un lado, las noticias del museo eran prometedoras. El baúl había generado entusiasmo entre los expertos y el trabajo para descifrar su mecanismo de apertura avanzaba. Por otro lado, su vida diaria continuaba siendo una lucha.
La chacra seguía necesitando reparaciones urgentes que no podía permitirse, y los rumores en el pueblo habían atraído a periodistas y cazatesoros aficionados que merodeaban por la propiedad, obligándola a instalar cerraduras nuevas y a vivir en constante estado de alerta. Felino, curiosamente, parecía haberse convertido en un detector eficaz de intrusos, alertándola con maullidos específicos cuando alguien se acercaba demasiado a la propiedad. Su comportamiento se había vuelto tan preciso que don Manuel bromeaba diciendo que el gato debía tener sangre de guardia civil. Fue precisamente Felino quien protagonizó el siguiente giro inesperado en la historia. Una tarde, mientras María Dolores revisaba por enésima vez los documentos relacionados con su caso, el gato comenzó a arañar insistentemente una sección específica del suelo en lo que había sido la cocina de la casa, un área que no habían explorado a fondo. Intrigada por el comportamiento del animal, María Dolores apartó una alfombra raída que cubría parcialmente el suelo y descubrió que una de las losas de piedra estaba ligeramente suelta. Con ayuda de un destornillador viejo, logró levantarla, revelando un pequeño hueco en el que había un objeto envuelto en cuero reseco. Con manos temblorosas, desenvolví el misterioso hallazgo. Era un libro, o más bien un cuaderno, con tapas de piel grabada y hojas amarillentas cubiertas de una escritura densa y apretada que alternaba entre lo que parecía ser español antiguo y latín. María Dolores llamó inmediatamente a don Manuel, quien llegó en tiempo récord. Su reacción al ver el cuaderno fue de asombro absoluto. «¿Es un diario?», exclamó después de examinar varias páginas con ayuda de una lupa. «Y por la caligrafía y el tipo de papel, diría que es contemporáneo al baúl, pero no está escrito por don Diego. Mire aquí, en esta página hay una firma, Isabel de Vargas». Según explicó don Manuel, Isabel de Vargas aparecía en algunos registros históricos como una dama de compañía de la esposa de don Diego, pero también existían rumores de que era realmente su amante y colaboradora intelectual, una mujer educada en una época en que la educación femenina era extremadamente limitada. El diario, aunque difícil de leer por su caligrafía y estado de conservación, revelaba información crucial. Isabel había sido la encargada de supervisar el ocultamiento de la colección más valiosa de don Diego cuando éste supo que iba a ser arrestado. El baúl contenía, según sus escritos, los tesoros más preciados y peligrosos, aquellos que más habrían enfurecido a la Inquisición. Pero lo más sorprendente era la descripción del mecanismo de apertura. «Es un código basado en música», tradujo don Manuel con creciente excitación. «Las placas metálicas deben presionarse siguiendo la secuencia de notas de una canción específica, una composición del propio don Diego que Isabel transcribe aquí con notación musical de la época». Esta información cambió completamente el enfoque del equipo en Madrid. La doctora Montalvo reunió a musicólogos especializados en música renacentista para interpretar la partitura y traducirla a la secuencia de movimientos necesarios para abrir el baúl. 2 meses después del descubrimiento inicial, María Dolores recibió una llamada que la dejó sin aliento. «Lo hemos conseguido», anunció la doctora Montalvo, su voz vibrando de emoción. «Hemos abierto el baúl». El contenido, según la descripción preliminar, excedía todas las expectativas. El baúl contenía una colección extraordinaria que incluía un conjunto de manuscritos árabes y hebreos sobre astronomía, matemáticas y medicina, varios de ellos considerados perdidos para siempre y mencionados solo en referencias secundarias. Una serie de mapas detallados que mostraban territorios del Nuevo Mundo, con anotaciones que sugerían un conocimiento geográfico avanzado para la época. Varios instrumentos científicos de precisión, incluyendo un astrolabio dorado con incrustaciones de piedras preciosas,
y un conjunto de lentes ópticas que parecían ser prototipos tempranos de un telescopio. Una colección de monedas romanas y griegas en estado excepcional, joyas que combinaban técnicas de orfebrería europea e islámica, probablemente adquiridas durante las misiones diplomáticas de Don Diego en Constantinopla. Y lo más impactante, un pequeño cofre interior que contenía documentos cifrados que parecían ser correspondencia entre Don Diego y eruditos de diversas partes del mundo, incluyendo algunas figuras que la historia recordaría como herejes o revolucionarios científicos. «Es un tesoro cultural incalculable», declaró la doctora Montalvo. «Representa no solo objetos de valor material, sino una ventana a un mundo de intercambio intelectual que desafiaba las restricciones de la época». Don Diego estaba conectado con una red internacional de pensadores que compartían conocimientos prohibidos o censurados. La valoración preliminar del contenido, considerando tanto su valor histórico como el material, superaba el $1.800.000, una cifra que dejó a María Dolores momentáneamente sin habla. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, funcionarios del Ministerio de Cultura, representantes del museo y expertos en patrimonio histórico. El caso atrajo la atención de medios nacionales e internacionales. Historiadores de universidades de todo el mundo solicitaban acceso a los documentos para sus investigaciones. Finalmente, se llegó a un acuerdo que satisfizo a todas las partes. El Estado español adquiriría la colección completa para su preservación y exhibición pública en el Museo Arqueológico Nacional, con secciones temporales en museos provinciales, incluyendo Toledo. María Dolores, como descubridora legítima y propietaria del lugar donde se encontró el tesoro, recibiría una compensación económica equivalente a 1/3 del valor tasado, además de ser reconocida oficialmente en todas las exhibiciones y publicaciones relacionadas con la colección. La suma resultante, aunque menor que el valor total del hallazgo, representaba para ella una fortuna impensable, $600.000, que transformarían completamente su situación. El día de la firma del acuerdo, en un acto formal en el Ministerio de Cultura, María Dolores apareció acompañada por don Manuel y, para sorpresa y diversión de los presentes, por Felino, quien viajó cómodamente en una transportadora especial y fue presentado oficialmente como el codescubridor felino del tesoro. «Sin él, nada de esto hubiera sido posible», insistió María Dolores, y los funcionarios, captando la importancia sentimental del gesto, incluyeron una mención especial a Felino en el documento oficial, posiblemente el primer gato en la historia en ser reconocido en un acuerdo de patrimonio cultural. Un año después del descubrimiento, la vida de María Dolores era irreconocible. Con parte del dinero recibido, había restaurado completamente la chacra, transformándola en una hermosa casa rural que respetaba su arquitectura original mientras incorporaba comodidades modernas. El resto estaba sabiamente invertido para garantizar su seguridad financiera para el resto de su vida. Pero el cambio más significativo no era material. La mujer que una vez fue conocida como la loca de la chacra abandonada, ahora era una figura respetada en la comunidad. Su historia de perseverancia y su papel en la preservación de un tesoro cultural la habían convertido en una especie de celebridad local. Escolares de toda la provincia visitaban la chacra en excursiones educativas, donde María Dolores, con creciente confianza, relataba la historia del descubrimiento y explicaba la importancia histórica de lo que había encontrado, siempre con Felino a su lado, recibiendo caricias de los niños fascinados. La cámara secreta en el sótano había sido cuidadosamente preservada y convertida en un pequeño museo que mostraba réplicas de algunos de los objetos encontrados, junto con paneles explicativos sobre la vida de don Diego Hurtado de Mendoza y el contexto histórico de su colección.
Don Manuel, ahora amigo cercano y asesor habitual, había supervisado personalmente la instalación, asegurándose de que fuera históricamente precisa. Una tarde de verano, mientras María Dolores descansaba en el porche restaurado de su casa, observando el atardecer sobre las sierras de Toledo, con Felino dormitando en su regazo, reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida. ¿Sabes qué es lo más valioso que encontramos en ese baúl?, le comentó a don Manuel, que la acompañaba tomando un té. No fueron las joyas ni los manuscritos. Fue la historia de personas que se atrevieron a preservar el conocimiento contra todas las adversidades. Don Diego, Isabel, ellos arriesgaron todo por lo que creían importante. Don Manuel asintió comprensivamente, pero había algo más en la historia que aún intrigaba a ambos, una pregunta que seguía sin respuesta completa. ¿Cómo había llegado el tío Alonso a adquirir la propiedad? ¿Había conocido su secreto? Y si lo conocía, ¿por qué nunca intentó reclamar el tesoro? Entre los papeles del tío Alonso que María Dolores había encontrado en una caja olvidada en el granero, había una carta sin enviar dirigida a su madre, escrita pocas semanas antes de su muerte. En ella mencionaba vagamente un legado que proteger y expresaba su deseo de que la propiedad permanezca en la familia, pase lo que pase. Creo que lo sabía, concluyó María Dolores. No todo, quizás, pero lo suficiente para entender que había algo importante que proteger. Y decidió ser su guardián silencioso, como nosotros lo fuimos brevemente. Y ahora el círculo se ha cerrado, añadió don Manuel. El tesoro ha vuelto a la luz después de casi 5 siglos, y tú has recibido la recompensa que mereces por tu papel en su redescubrimiento. María Dolores sonrió, acariciando a Felino, quien ronroneaba contentamente, aparentemente satisfecho con su papel en la historia. Sí, había recibido una recompensa material considerable, pero el verdadero tesoro había sido la oportunidad de formar parte de algo más grande que ella misma, de conectar con la historia de una manera que muy pocas personas experimentan. Y mientras el sol se ponía sobre las antiguas tierras, que ahora eran verdaderamente suyas, se preguntaba qué otros secretos podrían esconder estas montañas, estas casas centenarias, estos campos que habían sido testigos de tantas vidas y tantas historias a lo largo de los siglos. La historia del tesoro de las sierras de Toledo, del baúl del siglo XVI y de la viuda y su gato que lo descubrieron, se convertiría con el tiempo en parte del folclore local, contada y recontada, embellecida con cada narración. Pero para María Dolores, la verdadera historia, con sus momentos de duda, miedo y asombro, con sus implicaciones sobre el valor del conocimiento y la importancia de preservar nuestro pasado, sería siempre un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para que la vida nos sorprenda, de que los finales felices a veces existen y de que los tesoros más importantes no son siempre los que brillan más. Y en cuanto a Felino, el héroe felino de nuestra historia, continúa vigilando la chacra restaurada con la misma diligencia que mostró al descubrir el baúl. Algunos visitantes juran que lo han visto patrullando específicamente ciertas áreas de la propiedad, como si supiera que aún quedan secretos por descubrir. ¿Es posible que el tesoro encontrado no fuera el único que don Diego ocultó en estas tierras? Existen otros baúles, otras cámaras secretas esperando ser descubiertas por alguien con la suficiente perseverancia y, quizás, con la guía de un gato extraordinariamente intuitivo. El tiempo lo dirá. Mientras tanto, si alguna vez visitan la pequeña chacra restaurada en las sierras de Toledo, busquen a una mujer de cabello plateado, con un gato atigrado a su lado. Ella les contará una historia asombrosa sobre cómo la vida puede cambiar en un instante, sobre tesoros ocultos y conocimientos preservados,
sobre el valor de la perseverancia y la importancia de estar abiertos a las maravillas que el destino a veces coloca en nuestro camino cuando menos lo esperamos. Y si tienen suerte, muy buena suerte, quizás Felino les muestre el camino hacia algún nuevo misterio aún por descubrir. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias como esta y comparte este video con alguien a quien le encanten las historias de descubrimientos inesperados. ¿Quién sabe? Tal vez el próximo gran hallazgo esté esperando justo bajo tus pies. Contenido generado por inteligencia artificial.